Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este martes 16 de julio. Hoy vamos a hablar de municipalismo, vamos a hablar de los ayuntamientos, vamos a hablar de la financiación local de los ayuntamientos asturianos. De hecho, ya me acompañan en el estudio Iván Fernández, que es alcalde de Corbera, del Partido Socialista, Gemma Álvarez, que es alcaldesa de Ibias, del Partido Popular, Mino García, alcalde de Morcín, de Izquierda Unida, y Sergio Hidalgo, que es alcalde de Salas, de Foro Asturias. Con ellos queremos, como les decía, hablar de la situación financiera de los ayuntamientos. De hecho, les pongo ya también en antecedentes. La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García Pelayo, reclamaba en la reciente conferencia de presidentes a principios del pasado mes de junio la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que evite un grave perjuicio económico a los ayuntamientos. Señalaba que esta exigencia es compartida por todas las fuerzas políticas representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias, que ya aprobaron además en su día una declaración institucional conjunta. Insistía la presidenta de la Federación en la necesidad de abordar cuanto antes esta reforma del sistema de financiación local y hacerlo de forma pactada y simultánea a la reforma de la financiación autonómica, que, como saben, es uno de los temas de actualidad en esta semana, fruto de ese acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña por la financiación singular de Cataluña. Decía García Pelayo que solo una negociación paralela garantizará un reparto justo de los fondos públicos entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. La reforma de la financiación local se entiende que es urgente y prioritaria, no para las administraciones, decía la presidenta de la FEM, sino para los ciudadanos que necesitan servicios de calidad en los pueblos y ciudades. En su intervención, por otra parte, también explicaba que por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias se solicitaba además a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno la aprobación inmediata de ese Real Decreto específico que recoja al menos 3 medidas clave para evitar el perjuicio causado por la falta de presupuestos generales del Estado en este año 2025. Y en este sentido apuntaba la actualización de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, que actualmente se calculan con base en los presupuestos generales del Estado del año 23, una situación que supone una pérdida de 4.280 millones de euros para los ayuntamientos. El segundo punto clave tiene que ver con la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente a 2023 y, el tercer punto, la autorización para que los gobiernos locales puedan destinar su superávit, el famoso remanente del que hablamos en muchas ocasiones, a inversiones financieramente sostenibles en este año 25 y en el próximo 2026 o incluso con vigencia indefinida. Por otra parte, el pasado 17 de junio el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto que incluye la actualización de las entregas a cuenta de las entidades locales que van a recibir la cifra, según trasladaba en esa fecha el Consejo de Ministros, de 28.734 millones de euros este ejercicio. Y otro apunte más: ayer martes la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias volvía a reclamar al Gobierno una interlocución real y efectiva con las entidades locales, especialmente en materia financiera. Lo hacía durante su intervención en el Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias. Así que con estos mimbres hoy queremos construir la opinión en torno a la situación de los ayuntamientos asturianos, opinión que, como les digo, vamos a escuchar, opiniones y argumentos en las voces de Iván Fernández, alcalde de Corbera, Gemma Álvarez, alcaldesa de Ibias, Mino García, alcalde de Morcín, y Sergio Hidalgo, alcalde de Salas. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Pablo Mateo en el control de sonido. Saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Gemma Álvarez, alcaldesa de Ibias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por acercarte a los estudios, un placer, muchas gracias. Mino García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mino? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Sergio Hidalgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Buenos días a todos. Iván Fernández, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por compartir también este tiempo de conversación con nosotros en el programa, en un momento en el que se cumple más o menos, estamos en el ecuador del mandato corporativo actual. Quería preguntarte, Iván, ¿qué balance haces a mitad de mandato de cómo van las cosas en Corbera? Bueno, yo siempre digo que ese balance lo tienen que hacer los vecinos y las vecinas. Nosotros estamos satisfechos desde el equipo de gobierno porque para nosotros una de las prioridades que teníamos en este mandato de mantener una fortaleza económica en las cuentas locales lo estamos manteniendo. Somos un ayuntamiento
totalmente saneado, que tiene deuda cero, que estamos aprobando los presupuestos año a año para que entren en vigor a 1 de enero de cada año, que pagamos nuestras facturas en un pronto pago, una media de menos de 25 días, cuando la ley dice menos de 30 días, que estamos cumpliendo nuestro programa de gobierno, que nos gusta decir que es un programa de gobierno, que no es un programa electoral. Como bien dices, estamos en el ecuador de la legislatura, del mandato, y nosotros ya habremos cumplido esos compromisos del programa de gobierno alrededor de un 70%, por lo tanto, nosotros estamos satisfechos con el trabajo que realizamos, sabemos que todavía tenemos que hacer muchas cuestiones para seguir mejorando Corbera, y en cualquier caso esa nota, digamos, que la pongan los vecinos. Nosotros lo que decimos es que estamos trabajando para cumplir nuestra palabra, para cumplir nuestros compromisos, y creemos con los datos en la mano que los estamos haciendo. Gemma Álvarez, ¿qué balance haces de tu mandato hasta ahora, de estos 2 años que llevamos? Pues nosotros hacemos un balance de mucho esfuerzo. Nos costó arrancar después de una moción de censura, con mucha paralización en muchos proyectos que estaban prácticamente para salir, que aún no conseguimos retomar con el Principado, y con un compromiso muy férreo a ello. Nos costó desatascar administrativamente el ayuntamiento, estamos ahora avanzando mucho en ello, saliendo muchos proyectos. La verdad es que ahora con mucha ilusión de cara a estos 2 últimos años. ¿Qué quedan? Que quedan. Mino García, ¿qué balance haces tú? Bueno, yo comparto con Iván, ¿no? El balance lo tienen que hacer las vecinas y vecinos, pero bueno, desde el punto de vista de lo que significa la gestión, positiva, ¿no? Positiva, teniendo en cuenta que, bueno, ¿qué debemos de mirar? Fundamentalmente la ejecución, como se comentaba, de lo que es el programa electoral, pero también de la ejecución fundamentalmente de los presupuestos, ¿no? Nosotros somos también un ayuntamiento que intentamos en todo momento ir con los presupuestos según normativa para que el 1 de enero de cada año se pongan en marcha, ¿no? Por lo tanto, bueno, cerramos estos últimos años con un nivel de ejecución superior al 90%, no llegamos al 100% por una razón que tú comentabas, ¿no? Porque hay una serie de controles que te pueden saltar a última hora, y sería un riesgo cuando un ayuntamiento que no tienes deuda, que estás cumpliendo con todos los parámetros que te exigen, pues a última hora por un imprevisto te saltes, ¿no? Lo que fue la regla de gasto, lo que es la estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, bueno, yo creo que, como digo, podría ser mucho mejor si al final no tuviésemos incertidumbres que tenemos ahora mismo, como tú comentabas, ¿no? Con lo que son las aportaciones de tributo del Estado, pero bueno, yo creo que positivo, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos con un nivel de ejecución también de inversiones externas, en este caso muy importante para un municipio pequeño, que supera los 3 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que en este momento permite, ¿no?, tener para estos 2 próximos años como mínimo la satisfacción de poder cumplir con los objetivos iniciales. Y Sergio, ¿qué balance haces tú de tu mandato de estos 2 años en Salas? Bueno, a mí, como mis compañeros, tampoco me gusta que sea yo el que haga ese balance. Yo creo que tienen que ser los ciudadanos los que marcan un poco pues lo que se hace, y bueno, si están un poco a gusto o contento con el trabajo. Yo el balance que hago estos 2 años han sido de muchísimo trabajo, pero muy duros también. Y al final, yo llevo en la administración desde el 2011, y bueno, cada vez se va endureciendo la situación en la vida municipal en cuanto a sacar proyectos, en cuanto a la burocracia, a muchísimas cuestiones que la verdad que agotan y que cansan, porque al final pues en un municipio pequeño pues el alcalde tiene que estar, alcalde o concejales o bueno, los técnicos también, porque al final los ayuntamientos pues tenemos buenos técnicos también, pero hay que estar detrás de las cosas, si no desatascan y no salen. Y no solo hablo de adjudicaciones, de obras, de ejecución presupuestaria que se intenta hacer y que cuesta, porque al final cuesta sacar una obra adelante. Y yo creo que bueno, al final cuando se consigue publicar en las plataformas y cuando al final se consigue adjudicar una obra, yo creo que todos nos ponemos contentos, porque al final es una cosa extraña que tenía que ser normal, y no nos podemos poner contentos cuando al final queda una obra adjudicada, pero es así, porque al final cuesta muchísimo. Pero el problema es cuando un particular tiene un proyecto, cuando quiere emprender, y al final pues todas
esa burocracia pues tarda 2 o 3 años en poder desatascar ese proyecto, o es decir, se queda por el camino por la tardanza. Por lo tanto, yo debo decir que al final muchísimo trabajo, pero son momentos duros de trabajo para sacar las cosas adelante, y sobre todo, bueno, pues de quemar mucha sangre también. Bien, otra pregunta que os quiero hacer antes de meternos en el asunto de la financiación tiene que ver con otros 2 años, en este caso, Gemma, los 2 años del gobierno del Principado de Asturias. Bueno, yo creo que la respuesta aquí es más compleja. Venimos de un gobierno que ya estuvo en la anterior legislatura, fue bastante continuista. Nosotros somos un caso muy especial del suroccidente, con mucha reivindicación, con mucha promesa, que no se cumplió en la anterior legislatura, que estamos a mitad de esta y que no solo no se está cumpliendo, sino que ni siquiera se nos recibe. Entonces, insuficiente es lo más generosa que puedo ser en cuanto a estos 2 años de esta legislatura del Gobierno de Asturias. ¿Mino? Bueno, yo ahí creo que hago un análisis, en este caso también crítico, ¿no? Que le voy a dar un aprobado, en este caso, al gobierno, porque, bueno, soy consciente también de las dificultades que tiene como administración, ¿no? Porque las tenemos nosotros mismos en las entidades locales, por lo tanto, quiero dar ese margen también de confianza a lo que significa la administración. Hombre, ¿qué aconteció en estos 2 años? Está claro de que al final los movimientos y cambios que hubo en consejerías importantes de alguna manera retrasan, ¿no? Estamos hablando Consejería de Industria, estamos hablando de derechos sociales, 2 pilares fundamentales de la economía y del bienestar social de Asturias, y también, bueno, estamos viendo que la inejecución del presupuesto preocupa, ¿no? Preocupa porque yo creo que en este caso hay que de alguna manera modificar el tema de la administración que permita ser mucho más eficientes en tiempos, ¿no? Nos vamos encontrando, y ahí creo que es un mal que va ligado a toda la administración, donde, como bien se comentaba, la burocracia en muchas ocasiones hace imposible hacer la gestión del día a día, y esto también ocurre al gobierno regional. Sergio. Bueno, yo veo un gobierno del Principado agotado, veo un gobierno del Principado que al final no hay una resolución clara de los asuntos importantes para los asturianos, y sobre todo también para el ámbito municipal, que es el que nos trae, porque al final siempre nos llena, y también así fue el presidente del Principado y los distintos miembros del gobierno, que este era un gobierno municipalista porque el presidente fuera alcalde también de un municipio de Asturias. Pero al final, por lo menos mi sensación, no la veo así, no veo que haya un apoyo a lo municipal. Y yo, como alcalde de un municipio pequeño, en muchísimas ocasiones me he sentido solo, sin el arrope de ese gobierno del Principado, que tiene que estar ahí al lado de los ayuntamientos, y no solo para las fotos, ni para las redes sociales, ni para los medios de comunicación. Tiene que estar en los asuntos importantes para cada municipio, y todos tuvimos y todos tendremos problemas destacados en alguna ocasión, y yo los tuve también, los tuve con las infraestructuras, los tuve no solo yo, sino toda una comarca, la comarca del occidente asturiano, y los tuve también con cuestiones empresariales y cuestiones que afecta al empleo y a la actividad económica, y al final, si lo quisimos resolver, lo tuvimos que resolver en el ámbito municipal y con ayudas externas, pero el Principado no ha estado, a mi entender, a la altura de las circunstancias en muchísimas cuestiones, y después hay temas importantes que al final el problema se traslada a los ayuntamientos y a los municipios. Iván. Bueno, yo aquí plantearía dos cuestiones, ¿no? Más allá de la percepción que podamos tener cada uno de la relación del Principado con los ayuntamientos, yo vivo y vivimos en una Asturias que estamos viendo como ahora por el verano está llena de turistas, que nos visita más gente que nunca. Esa Asturias, no lo digo yo, existe y están ahí los datos. Veo una Asturias que hemos salido
de ese aislamiento secular con la entrada en vigor del funcionamiento del AVE que bate récords, que eso no quita para que el aeropuerto bata récords también de conexiones, de vuelos y de pasajeros. Veo un Asturias en el que la movilidad interna bate récords también en el transporte público. Los últimos datos cerrados en mayo hablan de más de 24 millones de viajes, en un mes de mayo 5 millones de viajeros y de viajeras con el transporte público impulsados por políticas públicas del Gobierno del Principado de Asturias. Veo un Asturias en el que la inversión extranjera supera los 600 millones de euros, siendo la sexta comunidad autónoma de España en inversión extranjera. Veo un Asturias en el que es la tercera comunidad autónoma de España que más incrementa la creación de sociedades, del orden de 1.500 sociedades creadas. Veo un Asturias en el que las empresas que llegan superan el medio centenar y las que se marchan no llega a la veintena y la ganancia es de más de 35 o 36 empresas. Veo una Asturias en la que durante 4 años crece el PIB, el Producto Interior Bruto, que eso es la riqueza, y eso no lo digo yo, lo dicen los datos. Por lo tanto, yo creo que Asturias está en un gran momento y tiene un mejor futuro por delante. Había 2 grandes cifras en cuanto al empleo, que yo creo que estamos todos de acuerdo, que casi eran un sueño alcanzarlas. Y era situarnos por debajo de 50.000 parados y alcanzar las 400.000 personas trabajando. Por debajo de 50.000 parados, ese sueño que antes era inalcanzable ya lo hemos logrado. Estamos por debajo de 50.000 desempleados y desempleadas. Y ese otro sueño de alcanzar las 400.000 personas trabajando, estamos a punto, con la yema de los dedos, tocándolo, porque estamos del orden de 394.000 personas trabajando. Y sin olvidarnos de esa parte social, que yo creo que estamos de acuerdo, más allá de alcaldesas y alcaldes que estamos aquí, que a una administración que tiene competencias en un tema tan importante como por ejemplo es la sanidad, tenemos una comunidad autónoma, un gobierno del Principado que impulsa políticas públicas de sanidad, que invertimos el Principado más de 2.400 euros por habitante en sanidad, 500 euros por encima de la media de España, 500 euros por habitante. Por 1 millón de habitantes que somos en números redondos, si Asturias se conformase solo con invertir la media de España en sanidad, en un tema tan importante como sanidad, se ahorraría 500 millones de euros para otras cuestiones. Pero se está apostando por esa cuestión que es la sanidad, que entiendo, por lo tanto, que es una seña de identidad del Gobierno de Asturias y que todos los asturianos y asturianas tenemos que estar pues satisfechos con lo que se está haciendo desde el Gobierno del Principado. Y luego, esa relación que tiene con los ayuntamientos y los municipios, más allá de las inversiones que son importantes, pues todos los que estamos aquí no seríamos capaces a sostener nuestros servicios sociales sin la ayuda del Plan Concertado de Servicios Sociales que nos brinda el Principado. Se han puesto en marcha ayudas en fondo de cooperación que se ha incrementado el dinero que se transfiere a los ayuntamientos, se ha puesto en marcha esta legislatura un plan para lucha y prevención contra los incendios, que es un dinero que nos dan el Principado también a todos los territorios y a todos los municipios por igual. Y es una cuestión que yo siempre digo que los alcaldes y las alcaldesas tenemos que ser pedigüeños en el buen sentido de la palabra y siempre exigir y reivindicar más al Gobierno de Asturias, al Gobierno de España y a fondos europeos también, pero también que tenemos que ser agradecidos y reconocer lo mucho y bien que se está haciendo. Bien, bueno, pues vamos a hablar de la situación financiera de los ayuntamientos. Creo que estáis todos de acuerdo en que es necesaria, Gemma, esa reforma del sistema de financiación local. Sí, yo creo que es absolutamente necesaria. Sobre todo quienes más lo sufrimos somos los ayuntamientos pequeños. Hablo de pequeños en número de habitantes. Menos de 20.000, que es... Sí, y yo, por ejemplo... Menos de 5.000. Sí. Y creo que nos penaliza mucho en este caso el ofrecer unos servicios de calidad, la extensión, la dispersión. Yo tengo alrededor de los 1.100 habitantes en más de 300 kilómetros cuadrados. Tengo la población de una comunidad de vecinos de Madrid en 300 kilómetros cuadrados. Entonces, tanto que se habla de la cogobernanza, la lealtad institucional, esa generosidad que hay que tener en los sitios en los que los servicios no cuestan tanto con los otros para mantenerlos, porque todos estos datos de los que se habla están muy bien, pero habría que saber diferenciar. Yo en minería pido que se diferencien los datos de las zonas de térmicas de las zonas de minería porque son aplastantes y en este caso pues quizás esos datos de picos de Europa
no son iguales que los datos del suroccidente. Hablo pues de viajes, hablo de servicios. Cambiaría mucho. El coste de los servicios en estos ayuntamientos es que nos aplasta. O sea, nos aplasta. Entonces, o bien se pone mano, o bien... no sé la postura del Principado que hará, pero yo pienso como Sergio. Hablábamos de un presidente que venía del municipalismo, que venía de la minería, que lo primero que hizo fue quitarnos esos fondos a los municipios mineros para trasladarlos a municipios costeros. No sé lo que podemos esperar ahora mismo con esto, pero desde luego que lealtad y los principios que se vendían en un primer momento no se están llevando a cabo. Mino. Bueno, yo como bien sabes, llevamos mucho tiempo, ¿no?, en esta lucha, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la administración local nos pasa algo similar a lo que es el fútbol, ¿no? Hay diferentes categorías, sobre todo hay que tener en cuenta aquellos que están por encima de los 50.000 habitantes, la horquilla entre 20 y 50, y los que estamos por abajo de los 5.000, ¿no? A ver, fundamentalmente lo que necesitamos es un nuevo modelo que nos dé estabilidad, ¿no? Estabilidad desde el punto de vista de las necesidades, como la administración más cercana a la gente. Y que digo inestabilidad porque, bueno, cabe recordar, ¿no?, que a principios, en este caso, para ejecutar el presupuesto, el 25, se nos dio una orientación que podía estar en un incremento, si mal no recuerdo, por encima del 13%, si se aprobaban los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues a veces haces un presupuesto más o menos pensando en que vas a tener los ingresos, y ahora mismo tenemos una incertidumbre, ¿no? Puede cambiar en torno a un 15% de que realmente se mantenga o no el compromiso que el Gobierno central planteaba de la aportación de tributos del Estado a los ayuntamientos. Y sobre todo porque cada día tenemos más competencias con los mismos recursos, ¿no? Yo creo que ahora mismo es necesario porque si no hay un nuevo modelo de financiación, yo lo vengo planteando, cuando en Asturias estamos hablando de una reestructuración, ¿no?, en este caso de los pueblos, desde el punto de vista político, que bueno, en muchas ocasiones es muy difícil de poder ejecutar, estoy convencido que en la próxima década, si no hay una modificación, va a haber ayuntamientos que van a tener que echar el cierre por sí solos, ¿no? Porque no va a tener recursos económicos para poder mantener el personal necesario y sobre todo también para dar los servicios, ¿no? Hay varios ejemplos donde ya tienen dificultades en este momento, y fundamentalmente porque, bueno, gracias a que los políticos que están de alguna manera sosteniendo, ¿no?, el trabajo, que no debería ser el del político sino el del funcionario, y por lo tanto, bueno, yo creo que urge más que nunca el afrontar de verdad con seriedad, ¿no? En este caso, mirando los criterios, que yo creo que ahí estamos de acuerdo en Asturias, cuáles son los criterios que se deben de tener a la hora de hacer un nuevo modelo que permita, como digo, dar los servicios que la gente demanda, y sobre todo las competencias que en este momento tenemos adscritas y no tenemos ni recursos económicos ni humanos. Sergio. Bueno, yo creo un poco parecido a mis compañeros, y yo creo que todos los alcaldes o todos los que estamos en la vida municipal pensamos parecido. Al final fuimos asumiendo a lo largo del tiempo muchos servicios, unos que podían ser competencia nuestra, municipal, y otros que no, pero fuimos asumiéndolos y dándolo al ciudadano, y ahora el tema es que los hay que mantener y hay que intentar dar esos servicios de calidad y estar ahí cerca de los vecinos. El problema pues es también en los municipios pequeños, bueno, pues municipios pequeños que al final tienes muy poco personal, que al final no puedes contratar o externalizar o contratar distintas cuestiones, y que al final un poco lo que dice Gema también, es decir, hay que diferenciar municipios y municipios. Hay municipios, la extensión, kilómetros de carreteras locales, mantenimiento, bueno, es decir, todo es complicado, los costes, los precios también para hacer distintos mantenimientos han subido, y al final a veces se hace insostenible llevar a cabo esos mantenimientos. Nosotros también tenemos 190 pueblos muy dispersos en la zona rural, tenemos 227 kilómetros también cuadrados y muchísima carretera local, muchísima. En mi municipio hay poca carretera autonómica, la mayor parte son carreteras municipales, por lo tanto, es decir, el asfaltado, el desbroce, el mantenimiento, es un coste insostenible para un municipio de menos de 5.000
5.000 habitantes y con un presupuesto muy pequeño. Después, bueno, pues tampoco puedes sangrar a los ciudadanos a impuestos, tampoco, ahora mismo, es decir, tuvimos que subir casi todos los municipios, en este caso muchos, es decir, en contra de los ayuntamientos. Otros han estado de acuerdo en subir las tasas de basura, pero muchos ayuntamientos estuvimos, y así lo manifestamos, en cogerse de no subir al ciudadano, es decir, el recibo de la basura, pero es que en mi municipio me he visto obligado, porque me lo imponen por ley, de subir el 300% el recibo de la basura al ciudadano. Por lo tanto, ahí están esas cuestiones, pero yo creo que tiene que haber una reforma, en este caso, de la financiación, y tiene que haber un apoyo al municipalismo, porque cuesta llegar a final de mes, hay que hacer ingeniería económica para pagar las nóminas, para pagar todo lo que hay que pagar. Es que, y después, en muchísimos casos, y yo también lo digo, en el ámbito mío, al final el alcalde tiene que hacer de obrero también, tiene que coger la desbrozadora, tiene que ir a desbrozar, tiene que pintar las piscinas cuando las hay que abrir. Municipios pequeños tenemos que hacer esto, y claro, lo hacemos encantados, por supuesto, que yo cojo la desbrozadora encantado, y todavía la semana pasada lo he hecho, pero bueno, al final llegamos a un momento que si queremos dar ese servicio y que pues el vecino esté que no esté disgustado y que no esté llamando todo el día al ayuntamiento para que le desbroce el tal, porque no tenemos personal para hacerlo, pues tenemos que ir nosotros. Entonces, bueno, al final en los municipios pequeños tenemos pequeños y con una extensión y con muchísimos servicios que dar, tenemos un problema imposible. Iván. Bueno, yo quería romper una lanza a favor de lo que es ser alcaldesa o alcalde o concejal, ¿vale? Porque yo creo que ser alcalde, por lo menos hablo de mi experiencia, es difícil, pero es muy bonito. Porque aquí parece que estamos hablando de los problemas y parece que estamos aquí todos como casi fustigándonos todos los días, ¿no? Entonces yo tengo que decir que a mí me parece que es difícil. Me parece que hay que hacer un esfuerzo para gobernar un ayuntamiento, como es el caso de Corbera, importante, que hay que echarle muchas horas, que hay que trabajar mucho, que hay que estudiar mucho también, pero es lo más bonito que yo creo que existe en la política local, porque esa es la que le miramos a los ojos, a la cara a la gente, y las decisiones que tomamos por la mañana pues afectan positivamente por la misma tarde de ese día, y eso yo creo que en la política autonómica o en la política estatal, no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero sí que es distinta. Y esa cercanía que yo creo que hace especial a la política local es también la que le hace bonita y hace que seamos alcaldesas, alcaldes, concejales 24 horas al día, 365 días al año, y que estemos siempre dando vueltas a esos problemas que tienen los vecinos. Y yo decía antes, en el buen sentido de la palabra, que la gente que estamos en política local, en política municipal, tenemos que ser pedigüeños siempre en el buen sentido de la palabra. Y aunque pensemos que nos estamos obteniendo recursos, subvenciones, ayudas, siempre tenemos que pedir más por una cuestión muy importante, y que es algo que creo que no discute nadie, que es que las necesidades siempre van a ser infinitas, y los recursos para hacer frente a esas necesidades son finitas, tienen un alcance. ¿Qué tenemos que hacer? Priorizar. En cuanto a la financiación, yo creo que llevamos con esta reclamación, independientemente de los colores de los partidos políticos que gobernemos a nivel local y a nivel estatal, y yo creo que tenemos que seguir exigiendo esa mejora en la financiación para hacer frente a los servicios que prestamos a los vecinos y a las vecinas de nuestros territorios. Pedir, a mí me lo enseñaron en economía también, a lo mejor ya viene de la facultad, ¿no? Las certezas. Yo creo que tenemos que pedir certezas. Cada vez tenemos más certezas en cuanto a la previsión de ingresos. Tenemos que ser más exigentes en ese sentido. Y yo, pues, bueno, sabíamos que íbamos a hablar de esto, pues en el pacto de gobierno del Partido Socialista y de Sumar a nivel estatal se habla de la financiación autonómica tan de moda últimamente, y también se habla de la financiación local, que va paralela el cambio del modelo de financiación local a esa financiación autonómica. Pero fíjese, yo quiero ser crítico, si se me permite la expresión, incluso con el papel de los medios de comunicación. Cuando se habla de la financiación autonómica y que se decide en el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
el día antes o el día después de que se celebren consejos de política fiscal y financiera que se habla de la financiación autonómica, siempre se celebra una Comisión Nacional de Administración Local en la que se habla de la financiación local. Yo a veces he participado en las Comisiones Nacionales de Administración Local. Sé que existen porque participo o porque las busco, porque luego se cuelgan las actas en Internet cuando no participo en ellas. Pero los medios de comunicación no le dan ni 10 segundos. Y existen, yo doy fe de que existen. Entonces, algo tendremos que hacer los alcaldes y las alcaldesas para reivindicar también ese protagonismo en el debate público y en el debate de los medios. Entiéndaseme, en todo caso, con una crítica en positivo. Te entiendo perfectamente, Iván, claro. Y en lo que respecta al programa, lo asumimos. De hecho, hoy estáis aquí, vamos a dedicar una hora a hablar de este asunto y... Si queréis lo repetimos de vez en cuando. Pues yo ¿no? encantado. Sergio había participado en alguno, sí. En otras temporadas, ¿no? Pero entiendo perfectamente lo que dices. Que salís poco, ¿no? Sí, ya te digo, los alcaldes reivindicamos mucho, siempre. Vale, muy bien. Bueno, ya están todos los micros abiertos. Entiendo que todos queréis una reforma de este sistema. Los tiempos evidentemente cambian en todo, también en la financiación. Claro, estando de acuerdo en que hay que reformar el sistema de financiación local, ¿con qué criterios, Mino? Hombre, yo creo que lo hablamos, ¿no? Depende mucho de dónde estés ubicado. Ahora mismo está el debate, ¿no? El debate está en torno a lo que está aconteciendo en el marco de Cataluña. Hombre, yo espero, ¿no? Espero que realmente el gobierno, bueno, de alguna manera llegue a buen puerto lo que se está planteando, ¿no? Es decir, que no debe, bajo ningún concepto, esto afectar a lo que son el resto de comunidades, porque, bueno, creo que si no habría un problema serio, porque lo que no puede ser y que realmente ese modelo de financiación de alguna manera prime, ¿no? En este caso, por necesidad de acuerdos, que los hubo siempre, no es novedoso. Yo siempre vengo planteando que todos los gobiernos nacionales, cuando necesitaron, bien sea de los catalanes o de los vascos, siempre hubo concesiones extraordinarias porque, bueno, tiramos de hemeroteca, esta no es una situación excepcional, ¿vale? Pero bueno, a mí me gustaría que los criterios se tengan en cuenta fundamentalmente lo que estamos hablando. Yo siempre digo, Morcín es un concejo pequeño, somos unos privilegiados en relación con otros concejos de Asturias, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta la dispersión del territorio, sobre todo el número de kilómetros cuadrados, hay que mirar también la población, hay que mirar qué necesidades reales y sobre todo qué empresas se puede llevar esos municipios y cuál no. Por lo tanto, yo creo que son muchos factores los que se deben de tener en cuenta y sobre todo de intentar ser solidarios unos con otros, ¿no? Yo creo que lo peor que nos podría ocurrir era solamente mirar hacia nosotros y exigir en relación a lo que nosotros queremos más justo para nuestro municipio, ¿no? Yo creo que ahí nos tendríamos que poner de acuerdo. Creo que en Asturias, en principio, hay un acuerdo en torno a esas líneas. Creo que no va a generar mucho problema. Bueno, yo estoy escuchando estos días al presidente también, bueno, lanzando un mensaje, ¿no? En relación a lo que puede acontecer si el modelo de financiación varía de los términos en principio preestablecidos y por lo tanto, bueno, yo creo que habría que tener en cuenta eso, ¿no? Antes lo comentaba Iván, ¿no? Es decir, Asturias podemos estar satisfechos con lo que tenemos. Él decía, bueno, tenemos unos buenos parámetros. Yo también coincido con él. Pero claro, eso también depende no solamente del gobierno, ¿no? También depende del modelo empresarial, depende, en este caso, también de las personas que quieran emprender, ¿no? Y hay municipios donde es muy difícil emprender. Yo siempre lo comento. Con Gemma lo hablamos siempre, que tenemos la oportunidad en relación a fondos mineros de, claro, una empresa que al final tiene el mismo nivel de ayuda para ponerse en Corbera, Morcín, no va a ir a Ibias, ¿no? Por lo tanto, algo tenemos que tener en cuenta también para que estos municipios al final no sea un desierto, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta muchos criterios y espero que no sea un elemento de no ponerse de acuerdo el que trunque una vez más el modelo que necesitamos, ¿no? Los ayuntamientos. Bueno, yo creo que en esas líneas podría pasar un acuerdo claramente de lo que necesita cada municipio y en general Asturias. Bien, podéis intervenir cuando queráis, al margen de que yo me dirija a vosotros. Bueno, pero sí, vamos como bien por orden, estamos llevando bien. Sergio. Bueno, yo creo, en este caso, espero que todas estas cuestiones que están pasando en este país estos últimos días, estas últimas semanas, no es de ahora tampoco, se viene hablando de esta cuestión de financiación
de las comunidades autónomas, y en este caso pues las negociaciones que pueda haber con Cataluña, no afecte por supuesto a Asturias, no afecte de forma negativa la financiación que tiene esta comunidad autónoma, y que bueno, pues va a afectar a los asturianos y a las asturianas, y va a afectar también a los municipios. Espero, sí es verdad que he hecho en falta, y es desde la humildad he hecho en falta un posicionamiento firme y claro, y que el señor presidente del Principado salga de una manera clara a defender a Asturias, a defender a los asturianos y a defender esta región. Y yo lo he hecho en falta. Es un discurso, bueno, pues sí, más político, un discurso intentando capear un poco el temporal y las aguas, pero no hay a mi entender, no hay un discurso firme sobre estas cuestiones, y que puede ser claro. Y al final está claro, todos coincidimos que cada municipio es un mundo, cada territorio es un mundo, cada zona incluso de Asturias es un mundo, y hay que valorar las necesidades que tiene cada territorio, esas necesidades, y también un poco la estructura de cada municipio. Claro, municipios con pocos habitantes, con una extensión importante, es lo que hablamos, lo que íbamos hablando casi toda la mañana, es muy complicado y es muy difícil. Por lo tanto, yo creo que bueno, en eso se tiene que concentrar, en este caso, los gobiernos o las administraciones, e intentar ser solidarios e intentar facilitar todo lo que se pueda a los municipios. Y al final llevamos mucho tiempo, ya unos años, hablando de la despoblación, del reto demográfico y demás. Al final yo entiendo que para luchar con eso tiene que haber un elemento claro, que es actividad económica, empresas y emprendimiento en las comarcas. Y yo creo que hay que facilitar eso, hay que facilitar a las empresas, a los empresarios. Yo siempre lo digo, y pongo el siguiente ejemplo: cuando viene alguien a una administración, sea local, autonómica o de cualquier tipo, y viene alguien, un emprendedor que quiere hacer una inversión en el municipio, pues hay que sacar la alfombra roja y ponerse de rodillas y facilitar todo lo que se pueda. Pero es que nos vemos, yo me desespero todos los días con la burocracia, que si 3 años cultura para informar, que si lo otro, y al final pues esto no funciona, esto no va. Iván. Bien, a ver, yo creo que decía Mino antes, ¿no?, de los datos, de los números. A mí en la facultad me decían, ¿no?, los números hay que leerlos. Cuando un territorio como Asturias atrae empresas, se crean sociedades, se crea empleo, crece el Producto Interior Bruto, eso es sinónimo de prosperidad. ¿Es perfecta la situación de Asturias e idílica la situación de Asturias? Por supuesto que no. ¿Tenemos muchas fortalezas y estamos en un gran momento y tenemos un mejor futuro por delante? Por supuesto que sí. Yo creo que otra de las cuestiones que une a los ayuntamientos y al municipalismo es que, independientemente del color político, siempre ha habido grandes consensos. Independientemente del color político de quienes gobernamos en lo local y de quien gobierna en Asturias o en el Estado. Estas reivindicaciones eran las mismas, o son las mismas ahora, que hace 10 años con el señor Montoro y el señor Rajoy de presidentes. Eran más o menos las mismas. Y siempre hemos tenido algo que creo que tenemos que seguir manteniendo, que es ese consenso, con matices, porque en eso también consiste la democracia, de exigir estas mejoras. Y no caer en ese ruido y en esa polémica que parece que envuelve la política nacional. Me llevo a compartir con los compañeros de mesa lo que dice un documento, y luego les diré qué documento me refiero. Leo: se reformará en paralelo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, estableciendo un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera, de forma que se asegure la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Garantizar un marco financiero que asegure la prestación de servicios públicos de calidad. Pues este es el pacto de gobierno del Partido Socialista de Sumar. Si yo no llego a decir
que esto es el pacto de gobierno del Partido Socialista Sumar, estaríamos todos de acuerdo. Si introduzco en la ecuación la variable de que forma parte de un pacto de gobierno, seguramente nos costaría más llegar a acuerdos sobre este texto. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por ese ruido y esa polémica de la política nacional. Respecto a lo que dijo compañero alcalde de Salas, el que piense que Adrián Barbón va a salir con una declaración histriónica, altisonante, eso que desista. Pero el que busque un presidente firme en la defensa de los intereses de Asturias y de los asturianos, Adrián Barbón es la persona. El portavoz del gobierno dijo, y lo dijo, yo lo voy a leer, si la propuesta, hablo de la financiación autonómica, que yo estoy seguro que va a llegar a buen puerto también, si se abre ese debate. Si la propuesta final supone un perjuicio para Asturias, votaremos en contra, pensando siempre en el interés general. ¿Qué más tiene que hacer un portavoz de un gobierno? Yo creo que ha sido claro, tajante y literalmente directo en la defensa de los intereses de Asturias. Mañana vienen representantes de vuestros partidos políticos a hablar de financiación autonómica. Veremos a ver qué pasa mañana. Gemma. Yo hace años que dejé de creer en los Reyes Magos, entonces ya me escéptica. Pero se verá, el consejero ya dijo que no, Barbón no sale a decir nada, se vota en Madrid. Y ahí vamos a ver cuál es la posición real de Barbón. Sus dos diputados, si sus dos diputados votan que no o votan que sí, ahí es donde se va a saber la realidad de la defensa de Asturias. Ya hablamos del municipalismo, de lo que decía Sergio, un presidente municipalista, un presidente minero que nos traicionó. Pues entonces veremos. Yo creo que en este tema de la financiación, lo decían tanto Mino como Sergio, la extensión, la dispersión, el envejecimiento, tiene que primar los servicios. El coste de los servicios no es igual en una urbanización que en cientos de kilómetros cuadrados, y eso tiene que estar encima de la mesa. Asturias, los datos de Asturias, igual que me refiero a lo nuestro, a minería, se diferencia minería o pido que se diferencie zonas mineras de zonas con térmicas. Asturias tiene que diferenciarse por zonas. Los datos es como la cobertura, hay zonas blancas. Los datos del centro de Asturias es fantástico y Asturias es mucho más que el centro. Por eso está lleno de turistas, porque Asturias es precioso. Pero los servicios básicos no son iguales en todos los sitios y no se nos puede llenar la boca durante años hablando del reto demográfico cuando realmente lo que estamos viendo es que esta diferenciación en la financiación nos va a llevar a los sitios rurales dispersos con mucha extensión y con poca accesibilidad a dejar de ser ciudadanos de segunda para pasar a ser ciudadanos de cuarta o de quinta. Porque ese cambio en la financiación se va a notar en sitios como en Ibias, aunque a día de hoy no se llegue a poner encima de la mesa. Bien, bueno, pues nos queda pocos minutos en realidad de programa. Creo que lo suficientes para preguntaros por otro asunto, que cuando hacía información local en las cuencas hace ya unos cuantos años, había un tema que era el remanente, el pleno del remanente, además generaba siempre bastante contenido informativo, y ahora me encuentro con que escucho a muchos alcaldes, a muchas alcaldesas decir, es que no puedo gastar mi remanente. ¿Es así? A mí no me pasa en Corbera. En Corbera tenemos un ayuntamiento, como dije antes, con el ayuntamiento totalmente saneado, con las deudas cero, pagando a 25 días nuestras facturas. Generamos un superávit que los ayuntamientos, por lo menos en mi percepción, no somos empresas que tengamos que generar beneficios para repartirlo en dividendos, pero sí creo que tenemos que gobernar con rigor, con solvencia, para generar un superávit y convertir ese superávit en planes de inversiones que mejoren la vida de la gente, de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Y en Corbera lo estamos haciendo, con mayor o menor dificultad, con aplicaciones de planes económicos financieros que justifiquen lo extraordinario de utilizar y de gastar ese superávit y ese remanente, y por lo tanto se puede hacer y se puede conseguir, porque nosotros, ya te digo que en Corbera, y me consta que hay ayuntamientos como Corbera que también lo tienen y lo están haciendo y lo estamos llevando a cabo, por lo tanto se puede hacer. Yo creo que ahí fuimos el Partido Popular y el Partido Socialista los que modificamos el artículo 135 de la Constitución. Y de ahí viene el origen. Hay que ser autocrítico con uno mismo. En un origen, una época de crisis, y de ahí es donde viene pues esta situación en la que estamos, que digo que hay fórmulas para gestionar eso. Por lo tanto, cuando se habla de que hay que llegar a acuerdos, pues fíjese,
Yo creo que uno de los últimos acuerdos, grandes acuerdos del Partido Socialista, del Partido Popular, trajo consigo algo que para los ayuntamientos en la práctica nos ha traído perjuicios. Hay una cosa que es lógica que dice la ley, en resumiendo, si hay superávit o remanente que se destina a deuda. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa con los ayuntamientos que estamos totalmente saneados? Con ese caso de Corbera, yo creo que muchos ayuntamientos también, muchos, cada vez más, afortunadamente, porque los alcaldes y alcaldesas de todos los ayuntamientos de España gobiernan sus ayuntamientos mejor que en las comunidades autónomas y mejor que en el Estado, independientemente del color político. Hace 15 años la deuda de los ayuntamientos superaba los 40.000 millones de euros, ahora está por debajo de 18.000 millones. Son grandes cifras, pero estamos por debajo de la mitad de lo que había hace 15 años. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir gobernando pues con este rigor que estamos haciendo y con esta, digamos, pedir a la administración los Reyes Magos, decía Gemma, ¿no? Yo, bueno, no sé si creo en los Reyes Magos o no, pero creo en la ilusión. Y yo creo que hay que gobernar con ilusión y hay que gobernar con alegría. Y lo que tenemos que pedir es algo tan sencillo como que si un ayuntamiento tiene superávit y no tiene deuda, que se deje invertir en lo que ese ayuntamiento quiera. Si un ayuntamiento tiene superávit y tiene deuda, primero que se pague lo que se debe y luego se invierte en otras necesidades. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo los grandes partidos y Europa, porque viene de Europa. Gemma. Bueno, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que aquí los 4 ayuntamientos que estamos saneados. Tuvimos, gracias al COVID, esa posibilidad de gastar el remanente. A día de hoy, ¿se puede gastar? Sí, pero las restricciones que hay te llevan a casi la inviabilidad de ese gasto. Y yo creo que los ayuntamientos que tenemos ese remanente que tanto me achacan a mí, que pudimos gastar en ese momento y que a día de hoy seguimos teniendo, lo lógico es que se inviertan los vecinos. Los ayuntamientos no somos cajas de ahorro. Yo, de hecho, ese plan concertado que decía de servicios sociales, yo me lo bajaron de 200.000 euros a 30.000 y tuve que utilizar el remanente para poder cubrir esos servicios básicos tan lógicos como son nuestros mayores. Entonces, la realidad es que necesitamos ese dinero, necesitamos mucho más dinero, pero por lo menos el dinero que es de nuestros vecinos se pueda invertir en nuestros ayuntamientos, ni más ni menos. ¿Que tiene que ir a deuda? El que tenga deuda, evidentemente, tiene que ir a deuda, pero que no nos hagan generar una deuda para poder gastar ese remanente, que no nos hagan buscar la trampa. Mino. A ver, yo ahí, salvo error, creo que hubo una modificación, Iván, si mal no recuerdo, hubo una modificación después de la pandemia en la forma, ¿no?, de utilizar los recursos en IFS, ¿no? Por lo tanto, lo que veníamos exigiendo era que aquellos ayuntamientos que teníamos superávit, que no teníamos ningún tipo de deuda, y que realmente, después de hacer un análisis económico-financiero, sobre todo para afrontar el gasto corriente, lo que cada uno entendiese oportuno lo podría destinar. En este caso, no como la pandemia, donde al final te podías saltar todas las reglas que estaban establecidas, eran orientativas, pero lo podías hacer. Pero ahora mismo, la recomendación que hay, y tú la conoces igual que yo, desde el gobierno, si pides al gobierno central si se pueden utilizar, la IFS te va a decir que no. ¿Qué puedes hacer? Claro que lo puedes utilizar. Lo puedes utilizar siempre y cuando no te saltes la regla de gasto, y si te la saltas, vas a un plan económico-financiero a 2 años, ¿no? Por lo tanto, sí hay una modificación de lo que era la regularización anterior a la pandemia, de la utilización de los recursos de los remanentes. De ahí el que en este momento, bueno, pues muchos ayuntamientos, y sobre todo también, ¿no?, en este caso la parte de Secretaría de Intervención, dependiendo quién te toque en cada momento, te pueda plantear que lo puedes hacer o no. Por lo tanto, yo lo que pido es que realmente no tengamos que utilizar la triquiñuela, ¿no?, legal, que es legal, está claro que es legal. Entonces no es una triquiñuela. No, digo legal. Bueno, es gestión. Pero para convencer, tú también tienes que tener claro, Iván, y lo sabes igual que yo, que dependiendo de quién tengas contigo en la parte de Secretaría de Intervención, te puede poner reparos o no, ¿vale? Y eso lo sabes igual que yo. ¿Se puede hacer? Sí. Bueno, a ver. ¿Más restrictivo que antes de la pandemia? La pregunta que te hago, sí. Sí, claro que sí. Sí o no. En todo caso estamos igual. No. Y con para la nada. pandemia, es mi opinión y me voy a explicar. Es mi opinión y me voy a explicar. Con la pandemia lo que introdujo en ese debate es una cuestión de catástrofes, digamos, de algo extraordinario. Y el plan económico financiero
que justifique en todo caso el incumplimiento de la regla de gasto no conlleva recorte, sino que conlleva una justificación de que los mayores ingresos son extraordinarios y los puedes destinar de manera extraordinaria a un plan de inversiones. Y eso no es una triquiñuela, te entendí, vale, en el buen término. No es un truco, en el buen sentido de la palabra, sino que es gestión, y eso es capacidad de gestión, y es verdad que afortunadamente estamos fiscalizados las decisiones políticas por lo que diga nuestra intervención y nuestra Secretaría Municipal, y hay que hacer ver a los técnicos y las técnicas municipales que ese es el camino. Y muchas veces ese camino nos lo desbrozan los propios técnicos y técnicas, porque al final yo creo que una de las cuestiones que tenemos, que estamos todos de acuerdo, es que tenemos que hacer conciliar lo que es la garantía en la gestión de los recursos públicos, que estamos gestionando un dinero que es de todos, con la mayor agilidad que a todos nos gustaría tener a la hora de gestionar esos recursos. Y eso, que es muy fácil de decir, es muy difícil de conseguir, porque hay periodos de exposición, hay permisos, tenemos que hacer una carretera, pasa el Camino Santiago, hay que pedir permiso, pasa un río, hay que pedir a la Confederación, pasa una vía del tren, hay que pedir permiso a DIF, estás cerca del... Yo tengo una anécdota para aprobar mi plan general de ordenación urbana en Corbera, que no tengo playa, tuve que pedir permiso a Costas, porque entraba la ría de Avilés hasta la zona de Trasona, que me quedé parado, ¿sabes? Entonces eso es algo que está bien ser garantista, porque gestionamos recursos públicos, pero tenemos que fusionar eso con una mayor agilidad y una mayor celeridad. Sergio, nos faltabas tú, con Sí. un poco de brevedad ya, por favor. Sí, voy a ser muy breve, pero tengo que contestar, o quiero contestar dos cuestiones a la intervención anterior. Como dice el compañero de Corbera, Iván, en cuanto a lo que nos comentó del acuerdo de todas las cuestiones que había firmadas entre el Partido Socialista y Sumar en cuanto a la financiación, que sí, estamos de acuerdo, pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es ponerlas y llevarlas a cabo. Entonces, ahí estamos, el papel lo tiene y tiene por todo, pero al final hay que llevarla a cabo y hay que bajar al barro, hay que bajar a la calle. Y después, en cuanto también a la financiación que hemos hablado, un poco del posicionamiento del Principado en cuanto a la financiación de Cataluña y todas estas cuestiones, espero que en el Congreso no pase como con el Lobo, es decir, como con el Lobo, en el cual el posicionamiento del Principado era sacar al lobo de la especie protegida, y después en el Parlamento español pues los representantes asturianos sí, votaron en contra de eso. En cuanto, y ahora sí voy al punto que nos toca, y acabo ahora mismo sobre el remanente. El remanente, yo creo que consideramos todos lo mismo, pero al final hay que decir que después tenemos las cuestiones técnicas y los técnicos municipales de cada ayuntamiento, que también tienen su interpretación sobre esa cuestión, y que ahí al final es difícil manejar eso. Mire, las entregas a cuenta que recibimos los ayuntamientos de Asturias respecto en el 2025 serán 354 millones de euros. Respecto a lo que se recibió en el 2018 eran 241 millones, que son 114 millones de euros más. Yo me he mirado, porque está en internet, lo que recibimos los ayuntamientos que estamos aquí. Tu ayuntamiento, Salas, recibió un 56% más en el 2025 que en el 2018. Esa es la realidad y eso es lo que plasma del texto a la realidad. Gemma, ya casi última intervención. Sí, evidentemente recibimos más porque suben los tributos, pero el coste de los servicios también sube más, el coste de todos los materiales también sube más, o sea, hasta un 70% más. El IPC creció en ese periodo un 23% y las ayudas han crecido un 45%. Las ayudas que recibimos, por lo tanto, en proporción, el dinero que recibimos los ayuntamientos en transferencias es el doble de lo que creció el IPC. ¿Y el coste? El coste del IPC, el coste es el IPC, el 23% acumulado, que también me lo traigo porque estos debates son muy recurrentes. Los datos no reflejan la realidad. ¿Mino? No, a ver, yo comparto con Iván, y es verdad que en este caso a nivel nacional hubo un incremento importante, ¿no? Y un compromiso con los ayuntamientos. Pero el problema lo tenemos, Iván, y tú lo sabes, la incertidumbre que tenemos ahora mismo de qué va a ocurrir, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que pedimos es que no sea algo transitorio, que después nos venga Paco con la rebaja. Teníamos que pedirle a nuestros partidos que aprueben la actualización de las entregas a cuenta, por lo menos eso, y luego los presupuestos generales del Estado, que lo dejen si quieren para otro debate, pero que las entregas a cuenta y su actualización, gobierne quien gobierne, que sean votaciones en Madrid, no titulares. ¿Verdad? Y que sea directa la ayuda. Bien, llegamos al final, nos quedan unas cuantas cosas. ¿Cómo, Iván,
Yo la tiré ahí, ¿no? Como la tiraste, la recogemos. Pendientes de la convocatoria del próximo Consejo Fiscal y Financiero, que será en septiembre, ¿no? Calculamos, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pues no soy yo ya ministro ni ministra, bueno, pero creo que sí. Pero creo que va a ser en septiembre. Entonces, nada, al día siguiente venís. O el día antes. Bueno, porque tenemos que venir después, ¿no? Bueno, porque así tendríamos algo de materia también, ¿no? Bien. Bueno, pero bueno, perdón. No pasa nada. Nos fijamos en esa fecha. Iván Fernández, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sergio Hidalgo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mino García, muchas gracias. A vosotros. Y Gemma Álvarez, muchas gracias. Gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a compartir conversación con la consejera de Salud del Gobierno del Principado de Asturias, con Conchita Saavedra. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Buenos bien. días. Buenos días. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros de conversación. Gracias a vosotros por haberme invitado a hablar de salud. Hablar de salud y de relaciones laborales, ¿no? Si de quiere, para relaciones laborales. empezar, porque hemos visto en los últimos días una serie de encuentros con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, con el sindicato médico, el sindicato de enfermería, con comisiones obreras, en torno a cuestiones que tienen que ver, en principio, hay una posible convocatoria de huelga para después del verano. Hay una serie de reclamaciones que hacen los profesionales en Asturias y quería saber cómo están las cosas en ese sentido. Bueno, forman parte de las reuniones que hacemos periódicas con las organizaciones sindicales. Los profesionales para nosotros es el recurso más importante que tenemos en el servicio de salud y fueron unas reuniones, yo creo que con bastante normalidad y con un ambiente, como siempre, de diálogo, de escucha, de ganas de llegar a acuerdos, ¿no? Lo que hicimos fue repasar un poco aquellos acuerdos que ya hemos tenido con ellos y que están en el presupuesto del 2025, cómo está yendo su ejecución, digamos, su puesta en marcha. Hemos hablado de los temas que queremos negociar también este año, que está, por ejemplo, la exclusividad, ¿no? O también el nuevo modelo de carrera y desarrollo profesional, que este agosto llegamos al 100% ya de lo que es estar a pre con carrera y desarrollo, pero tenemos que pensar en un futuro, cómo queremos hacerlo. Y hemos hablado de aquellas medidas que ellos siguen considerando que están ahí y que quieren un poco poner encima de la mesa, ¿no? Nosotros nos hemos comprometido a cuantificarlas y un poco a ver cómo se puede, con los presupuestos del 26 y 27, un poco ver si se podrían poner en marcha algunas de ellas. Bien. La exclusividad genera siempre cierta polémica, este asunto. Sí, no, yo tengo que decir claramente que en Asturias va a haber exclusividad, ¿no? Somos una de las comunidades que siempre la ha defendido porque somos una empresa de conocimiento con personal muy cualificado y que entendemos, como cualquier otra empresa, que esos profesionales tienen que estar dentro del sistema sanitario público. Entonces vamos un poco por delante de otras comunidades y de lo que dice ahora el Estatuto Marco y lo que quiere el Ministerio. Nosotros tenemos una ley de salud que ya hace que los directivos tengan exclusividad. Tenemos un decreto de mandos intermedios donde los mandos intermedios, jefes de servicio, de sección, coordinadores, también tienen exclusividad y nos queda la parte de profesionales que sí pueden compaginar pública y privada. Son un número no muy grande dentro del sistema sanitario público asturiano, pero es cierto que a lo largo del tiempo ha ido aumentando esa diferencia, de manera que ahora mismo hay una pérdida de unos 1.000 euros, ¿no?, cuando quieren compaginar con la privada. ¿Qué ocurre? Nosotros lo que estamos negociando ahora mismo no es quitar la exclusividad. Estamos negociando llegar a una cantidad que sea, digamos, competitiva o por lo menos que nos permita seguir atrayendo profesionales a Asturias. Y además estamos hablando no solo de lo que es la exclusividad médico, sino también que hasta ahora el resto de categorías no han tenido esa opción de la compatibilidad en Asturias y tenemos alguna serie de problemas con algunos, como los fisios, las matronas, que a veces es difícil que trabajen en la pública y bueno, un poco también vamos a intentar solucionar ese tema. Vale, o sea que en principio sobre el papel veremos a ver hasta dónde llega la negociación, ¿no? Que entiendo se intensificará. Sí, lógicamente. De todas maneras, ahora mismo en España la mayor parte de las comunidades no tienen exclusividad y las que lo tienen, por ejemplo, Navarra, que es la siguiente a nosotros, está en 600, pero ya está en este momento negociándola. Por lo tanto, estoy segura que seguiremos siendo la comunidad con una mayor diferencia por esa exclusividad, pero sí creo que en una situación como tenemos de escasez de profesionales también tenemos que un poco buscar medidas que permita que también profesionales puedan ver atractivo también en ese sentido Asturias. Sí, ¿qué pasa con esa falta de profesionales? Porque escuchamos argumentos de todo tipo, ¿no?, en relación a
a lo que ocurre con la falta de profesionales, con que los nuevos médicos no cogen primaria, prefieren otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esto viene de lejos, esto viene de una decisión que se tomó en un momento determinado, cuando se hicieron aquellos recortes económicos, ¿no?, durante la crisis, en la época de Rajoy, pues una de las decisiones fue disminuir las unidades que daban docencia, porque los residentes cuestan dinero, formar a residentes cuestan dinero. Entonces, en aquel momento en Asturias pasamos a tener únicamente, bueno, fue en todas las especialidades, pero por ejemplo en familia ya pasamos a tener solo 28 residentes de medicina familiar y comunitaria. Eso se mantuvo en el tiempo. Y un profesional tarda unos años en formarse, ¿no? Eso se revirtió en la época de María Luisa Carcedo y ahora mismo Asturias está en su máxima capacidad docente. Pasamos en el año 2019, entraban 199 residentes y ahora entran 266, ¿no? Es algo que está revirtiendo la situación, pero como fueron muchos años o fueron varios años en esa situación, todavía estamos en ello. El año de inflexión fue el año 2024, que fue el año pasado, y ahora ya estamos viendo que está aumentando el número de profesionales y esperamos que en los próximos 2 o 3 años eso se vuelva a la normalidad. Pero aparte de la escasez de profesionales, bueno, tenemos también la situación de que los profesionales, aunque tengamos profesionales en determinadas especialidades, pues a lo mejor no quieren ir a la atención primaria o a las zonas rurales o periféricas. Para las zonas rurales periféricas estamos trabajando junto con el MAPA en el decreto de difícil cobertura, que consiste en que va a haber una incentivación, ¿no? Va a haber una incentivación económica, incluso no económica, para esos profesionales si pasan un tiempo en esos puntos, y creemos que va a ser algo que va a mejorar la situación, al igual que la reorganización del mapa sanitario, que también creemos que es algo que va a facilitar, potenciar los hospitales comarcales y rurales. Luego nos metemos en el mapa, porque derivado de este asunto de la falta de profesionales, claro, nos encontramos también con la jubilación de un número importante de trabajadores. Tengo aquí un dato que no sé si es correcto: 403 facultativos hasta 2027. Sí, no, lo tenemos en cuenta. Nosotros tenemos en cuenta las entradas y las salidas. Por eso también llegamos a nuestra máxima capacidad docente. Por eso con el mapa sanitario también nos va a permitir, al ser áreas más grandes que cumplen los criterios del Ministerio, formar a más médicos y enfermeras en Asturias. Y al mismo tiempo, bueno, estamos trabajando también en lo que quieren los profesionales. Los profesionales quieren estabilidad, seguridad y un entorno amable, digamos, de trabajo, donde puedan desarrollar todas sus competencias, donde puedan desarrollar investigación, docencia, y bueno, creemos que todo lo que estamos planteando, por ejemplo, el proceso de estabilización, más de 4.700 personas profesionales que están siendo fijos, la nueva convocatoria con 2.031 plazas, con 65.000 personas que se han apuntado para poder ir a esas convocatorias dentro de Asturias y de fuera de Asturias. El concurso de traslados continuo. Nosotros, cuando hay un profesional fuera de Asturias que sabemos que quiere volver y se ha apuntado, inmediatamente ponemos en marcha el concurso de traslado para que vuelva, ¿no? Estamos trabajando en figuras como, por ejemplo, darles estabilidad con el médico y la enfermera vinculada. Son profesionales por encima de plantilla en un equipo de atención primaria, pero relacionado con ese equipo, formando parte del equipo para cubrir incidencias. Quiero decir, estamos tomando medidas, acuerdos retributivos y de condiciones laborales que son importantes. Es el acuerdo que hicimos hace poco con los sindicatos, hace 2-3 años, para ser competitivos, pero también estamos trabajando en medidas organizativas. Yo creo que los profesionales se mueven también por cómo trabajas, dónde trabajas y cómo te facilitan el trabajo. Cuando hablamos de falta de profesionales, prácticamente ponemos el foco en los médicos, en las médicas, pero está también la enfermería. Y creo que, al menos por algunas situaciones personales que conozco, prácticamente terminas y trabajas. Sí, claro. Ahora mismo el ámbito sanitario es así, tanto desde el punto de vista de la medicina como de la enfermería. Incluso otras categorías saben que si optan por esa formación van a tener un trabajo a la salida, ¿no? Sí, nosotros no solo trabajamos en relación a medicina, trabajamos en enfermería. O sea, hemos puesto incluso una oficina de captación en el servicio de salud de profesionales que informa a otras profesionales, a otras comunidades, a los residentes de cómo trabajamos en Asturias, cuáles son nuestras condiciones, ¿no?, qué les ofertamos, y está trabajando muy bien y atrayendo profesionales de muchos lugares. Tengo que decir que, por ejemplo, ahora mismo de enfermería están llegando enfermeras de Andalucía, de Extremadura. Quiero decir que yo creo que Asturias es atractiva y además en eso de entradas y salidas tenemos un saldo positivo, ¿no? Por lo tanto, es así. Ahora hay que seguir trabajando. Todas esas medidas que te digo de estabilidad, de
seguridad, y este aumento de la capacidad docente hay que seguir poniéndolo en marcha para conseguir tener los profesionales del futuro. Bueno, y mientras tanto, reforma del mapa sanitario, que está dando mucho que hablar en el terreno político, ¿no? Como sabe, lo tratamos en varias ocasiones en el programa, la última no hace mucho, creo que coincidiendo con alguna iniciativa en la Junta General, el pasado mes de junio. Hay una previsión de que entre en vigor ya en el 1 de enero del próximo año, del próximo 2026, es decir, que ese mapa está prácticamente dibujado ya sobre el papel, está hecho. Sí. Mira, el mapa sanitario es la mayor reforma administrativa que se ha hecho en Asturias desde hace años, ¿no? Porque somos una empresa de más de 20.000 trabajadores, quizá la empresa más grande que hay en Asturias, ¿no? Entonces, nuestra idea es una mejora, ser más eficientes, ¿no? El trabajar de esta manera en áreas más grandes para el usuario, pues va a significar que vamos a ser más ágiles, va a haber menos burocracia, va a haber una mayor coordinación, también va a haber una mayor seguridad porque hay menos variabilidad. Los que toman las decisiones, digamos, son los mismos. Pero como digo, es una reforma administrativa. Nosotros no vamos a cambiar la distribución territorial que tenemos de hospitales, de centros de salud y de consultorios periféricos. Eso porque funciona. Porque funciona y porque fue la idea lo que identificó al sistema sanitario público asturiano, ¿no? Nosotros, cuando se hizo ese sistema y se fue desarrollando, se hizo en función de la población, de los ratios y de la distribución geográfica de Asturias. Por lo tanto, nadie tiene interés en movilizar nada. Cada uno va a seguir, o sea, el usuario no va a notar esa diferencia. Al día siguiente de que se ponga en marcha, va a notar que va a su mismo centro de salud, a su mismo consultorio o a su mismo hospital de cabecera. El cambio es un cambio de gestión, de coordinación, para precisamente que lo noten, porque vamos a ser más eficientes, más ágiles o menos burocráticos, pero no a nivel de lo que es la asistencia o dónde va a recibir la asistencia, que va a ser la misma. Claro. ¿Ponemos algún ejemplo? Por ejemplo, no sé, desde Los Oscos, su hospital de referencia va a ser Avilés. No. ¿Jarrio? Jarrio, claro. O sea, los hospitales de cabecera van a seguir siendo los mismos. Y el siguiente Avilés, ¿no? Y el siguiente, dependiendo de cuál sea las unidades de referencia, que son unidades que se hacen mucho más específicas, con unos profesionales, con una determinada formación, con una tecnología determinada, van a seguir estando en Oviedo, en Gijón, porque es un tema de comunidad, ¿no? Por lo tanto, la idea es que estén en su hospital de cabecera, y la idea es potenciar los hospitales rurales y comarcales, acercar los servicios y prestaciones en esos servicios más grandes, acercarlos a la población más rural, ¿no? Al contrario, nosotros con eso queremos defender esos hospitales comarcales, no con la idea que se está formando, que se está diciendo. Se habla incluso del cierre de algunos hospitales. Bueno, yo no paro de insistir en que eso no va a ser así. O sea, el modelo que tenemos en Asturias, que llama la atención, porque hay gente que viene a Asturias y le llama la atención esa distribución tan grande territorial, ¿no? Esa fortaleza que tenemos en el sistema sanitario público, que llegamos con la atención primaria a los lugares más alejados de Asturias, que tenemos un modelo de hospitales comarcales que no existe en otras comunidades y que acerca también la atención sanitaria a esas zonas más periféricas. Eso va a permanecer porque es nuestra seña de identidad. Otra cosa es que por arriba, o sea, que disminuyamos la estructura directiva y que aumentemos la estructura de gestión y coordinación en las áreas. Quiero decir, nosotros lo que queremos es administrarlo de otra manera, pero no cambiar la parte asistencial. La parte asistencial va a seguir siendo la misma. Vale. Por lo tanto, los usuarios notaremos, como decía, mejoras. Espero que sí. La idea es marcha, ¿no? Que ya no va a haber tanta burocracia entre áreas, que desde centros de salud más alejados, por ejemplo, pues en Cangas ya la atención primaria podrá pedir servicios determinados o prestaciones que hasta ahora a lo mejor no podía solicitar, que se van a acercar servicios a esos hospitales rurales que hasta ahora no tenían allí. Quiero decir, la idea es mejorar esa atención. Al mismo tiempo, el mapa sanitario nos significa a nivel de profesionales, pues que vamos a tener más capacidad de formación de médicos y enfermeras, porque cumplimos los criterios del Ministerio mejor, que van a llegar incluso esa formación a esos hospitales más pequeños, con profesionales, y va a significar que respaldamos muchísimo más a los profesionales, esos profesionales jóvenes que van a los hospitales rurales y que pierden el contacto en muchas ocasiones con lo que sería su servicio madre, digamos, de tecnología, de conocimiento. Eso no nos lo podemos permitir tampoco como empresa de conocimiento que somos, ¿no? Ellos van a estar más respaldados porque van a tener más relación con un servicio más grande, ¿no? Es un servicio más grande que acoge a todos. Y luego sí, en la parte toda que es no asistencial,
la gestión de la farmacia, los suministros, las cafeterías, la limpieza, pues va a estar todo muchísimo más centralizado. A partir del 1 de enero, entonces. Sí, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando ahora en el decreto de estructura del Servicio de Salud y la Consejería, que tendrá que estar en otoño, en el decreto de difícil cobertura, que va sumado para facilitar también esa incentivación de las zonas más rurales, y trabajando con los profesionales en el pacto de contrataciones y en los acuerdos que tenemos con los profesionales en ese sentido. ¿Cómo va a afectar a la atención primaria, de la que también hablamos mucho, de esa reforma de la atención primaria, ¿no? De esa vuelta que le hay que dar a la atención primaria? ¿Cómo está la atención primaria en Asturias? Pues mira, va a sorprender porque voy a decir que está mejor. Hemos mejorado, ¿no? Después de la situación de la COVID hemos ido mejorando, hemos trabajado con ellos. Ahora, por ejemplo, tenemos una figura que es el director de equipo de atención primaria, que queremos darle liderazgo a la atención primaria y posibilidad de autogestión. Hemos puesto en marcha las enfermeras especialistas familiares y comunitarias, se ha creado la categoría y se van a extender ya por todos los centros de salud, lo que va a mejorar también la acción comunitaria. Estamos reforzando los servicios de apoyo, los psicólogos, los trabajadores sociales, los fisioterapeutas, la salud bucodental, que ha crecido de una manera importante y que a partir del año que viene hasta los 18 años entrarán todas las prestaciones, salvo la estética, por ejemplo, en atención primaria. Estamos trabajando en modelos organizativos de la atención continuada con los CARUAP, con los centros de alta resolución de urgencias de atención primaria, para centralizar las urgencias, para que podamos ser más resolutivos. Hemos hecho una gran inversión. Aparte de la inversión que hacemos en el presupuesto, pues han invertido 5 millones en equipamientos de ecógrafos, electros, espirómetros, dermatoscopios, o sea, para que puedan tener una mayor capacidad resolutiva. Y ahora mismo, entre el 25 y 26, estamos con lo que va a ser la transformación digital. Estamos invirtiendo con fondos europeos en varios programas informáticos para que todo lo que se pueda automatizar se automatice y dar más tiempo a los profesionales para la parte asistencial. O sea, estamos poniendo por nuestra parte un cambio de modelo y estamos trabajando para captar profesionales, porque ahora mismo probablemente uno de los problemas más importantes de la primaria sea la escasez de profesionales. Bien. Me consta que lo sabe, porque me consta que se lo dicen y que lo conoce, lógicamente. Hay críticas en algunos lugares de Asturias, en algunos municipios, en algunos centros de salud, por lo que cuesta, y permítame la expresión, conseguir una cita con el médico. Lo reconozco, claro, lógicamente. A mí me llegan todos los días, ¿no? Y soy consciente de que todavía nos queda una asignatura en relación a la accesibilidad. No en todo Asturias, o sea, en Asturias probablemente en la zona más rural o en determinados centros está funcionando con normalidad, pero todavía hay algunos centros urbanos, en la zona de Oviedo, de Gijón, alguno en Avilés, en Langreo, en la zona de Langreo, que sí sigue habiendo ese problema y estamos trabajando en reforzar, como ya hemos hecho, las unidades administrativas, en el call center, en ese nuevo herramienta de inteligencia artificial que va a ponerse en funcionamiento y que va a ser accesibilidad 100%. Y luego también me llega el tema de las demoras, ¿no? Asturias, tengo que decir que es la comunidad que en ese sentido la que menos demora tiene en relación a atención primaria, pero sí es verdad que hay casos que me llegan de pues que te dan para 10, 15 días. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues ya como hemos hecho un trabajo tan intenso con la atención primaria, pues ya vamos a trabajar en cada uno de esos centros, ¿no? Como más o menos no, están identificados, pues es un poco ya ir a los centros, ver qué está ocurriendo, cómo podemos mejorar esa situación, las agendas, cuál es la situación, ¿no? Digamos, ya creo que tenemos que ir más individualmente a ver cuáles son las posibles soluciones. Claro. Otro asunto que también es bastante habitual en el programa, las listas de espera. Depende a quién le preguntemos, esas listas son excesivas o están dentro de parámetros normales. ¿Cuáles son las listas de espera? ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Las listas de espera en este momento no son las que queremos, ¿eh? O sea, ahora mismo somos una población la más envejecida de España, por lo tanto, sí es verdad que nuestras demandas asistenciales son mucho mayores que en otras comunidades. Nosotros tenemos un envejecimiento que es el doble que Madrid, que Murcia, que Andalucía. O sea, no puede ser lo mismo el sistema sanitario público, ¿no? Pero, aparte de eso, tuvimos la COVID-19 y es verdad que hubo una situación de acúmulo de pacientes y una lista de espera que realmente no es la que queremos. Estamos trabajando, tenemos un plan estructural, hemos mejorado
hemos mejorado, hemos bajado tanto en quirúrgica el número de pacientes como la demora media, como hemos bajado un 30% los de más de 180 días. Ahora mismo en Asturias todas las pruebas garantizadas, eco, TAC, resonancia, mamografía, colonoscopia, ninguna está en la demora media por encima de los 65 días, y en consultas hemos bajado también en pacientes y en demora, pero sé que todavía no hemos llegado a la situación que queremos tener. Hombre, tenemos una tendencia positiva durante el año pasado y este primer semestre eso ha ido mejorando cada mes, entonces yo espero que eso siga en esa tendencia y por lo tanto ya estemos en una situación que en esta legislatura pues tengamos una situación controlada. Muy bien. Un par de asuntos que me quedan. Tengo que decir, ¿sí? Lo urgente, lo oncológico, lo realmente no demorable se atiende en el servicio de salud en tiempo y forma, quiero decir. Eso es así. De ahí la importancia de los cribados, por ejemplo. Muy importantes. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pero son muy importantes. O sea, los cribados es detectar las lesiones en un momento tan precoz que no va a ser igual, el tratamiento va a ser mucho menos agresivo, el pronóstico va a ser mejor y la supervivencia va a ser mejor. Entonces yo sé que cuando llamamos para un cribado la gente le entra un cierto miedo, porque tiene miedo a tener algo, ¿no? Pero sí es cierto que tiene que pensar, mira, si no tengo nada, luego entro en ese ciclo de cribado y cada poco me van a mirar, y si me encuentran algo va a ser en una lesión precoz, que la situación va a ser muy diferente que si dejo pasar el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental. En mama y en cuello uterino tenemos a las mujeres que están mucho más habituadas y que están yendo bien a esos cribados, pero en colon estamos preocupados. Solamente un 38% de las personas acuden cuando les pedimos, y es una prueba súper sencilla que se puede hacer en casa. Estamos trabajando quizá para mejorar eso, para que les llegue a casa ya en un sobre y que luego ya tengan que poder devolverla ya no, ni en el centro de salud o en una farmacia. Es decir, estamos buscando métodos para que el problema no sea la logística, ¿no? Para ese cribado de cáncer de colon. Pero es fundamental. Pero mucho más importante, y yo siempre lo digo, es la reorientación del sistema sanitario. O sea, nosotros no tenemos que ir hacia la enfermedad, tenemos que ir hacia la salud, ¿no? Tenemos que ir a la prevención y promoción de la salud, tenemos que buscar que las personas hagan una alimentación saludable, un ejercicio, que es algo fundamental para la gente sana, para no enfermar y, por supuesto, para la gente que tenemos algún tipo de patología, también es importante para la recuperación. Bien, pacto por la salud mental. Bueno, el mundo ha cambiado. Tengo que decir que el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, las relaciones familiares, sociales, las vinculaciones han cambiado. Han aparecido herramientas como las redes sociales que también tienen un efecto, digamos, sobre la sociedad y da la sensación de que hay un malestar. Yo, más que problemas de salud mental, porque no han aumentado los problemas de salud mental graves o siguen siendo la misma prevalencia. Estamos hablando pues de trastornos del sueño, de depresión, de ansiedad. Entonces, yo creo que es un estado de frustración y de que a lo mejor no tenemos herramientas para poder solucionar esos problemas o esas situaciones que tenemos a veces en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, como es algo que es social, requiere una solución social, ¿no? Y por eso en Asturias, además del plan de salud mental que ya existe hasta el 2030, que te habla cuántos profesionales, cuántas infraestructuras, qué recursos, tenemos el Pacto por la Salud Mental. Es algo muy innovador porque es un pacto de valores social de la sociedad para decir cómo queremos, qué valores y cómo queremos que sea la sociedad asturiana. Lo hemos hecho con el Foro de la Salud Mental, que hay más de 40 entidades, pero ya relacionadas con salud mental, pacientes, asociaciones, profesionales, tercer sector, pero nos hemos ido también fuera, cámaras de comercio, FADE, sindicatos, ayuntamientos, medios de comunicación, y ahora estamos con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ahora estamos con los grupos políticos. Creemos que podemos llegar al máximo consenso para sacar adelante ese pacto de valores por la salud mental en Asturias, y que va a ser el camino entre el plan y el pacto para luego este año también cerrar una ley de salud mental que ya blinde todo eso, blinde el modelo que queremos, blinde los recursos y blinde los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Hablamos de ese proyecto de ley en este último trimestre del año. Sí, se está trabajando al mismo tiempo. O sea, ahora mismo el plan ya está, estamos con el Pacto por la Salud Mental, que ya sabes que nos reunimos con los grupos políticos, esperamos en este mes de julio tenerlo finalizado, y luego ya se está trabajando ya en un borrador también con todas esas entidades, porque esa relación que hemos establecido estos meses la vamos a mantener con todos ellos, ¿no? Y se está trabajando en un borrador de ley de salud mental que intentaremos también que sea del mayor consenso posible. ¿Para el 26?
Para el 26 llegará, la idea es que llegue a Consejo de Gobierno y que pueda llegar a la Junta. Otra cosa es que después se trabaje en la Junta en el 25. Bueno, sí, para el 25, perdón, es cuando quiero que eso esté en el Consejo de Gobierno. Luego para el 26 sí se trabajará en la Junta, entiendo yo. Bien, y un último asunto, consejera, ampliación de Cabueñes. Pues mira, yo creo que fue una de las decisiones más duras y más complicadas que hemos tenido que tomar la Consejería de Salud, pero bueno, los informes técnicos y los informes jurídicos nos planteaban que esos planteamientos económicos y de tiempo que planteaba la empresa pues era algo que ya no se podía mantener y tuvimos que tomar la difícil decisión de la resolución del contrato, ¿no? Eso no quita que estemos trabajando a toda máquina, digamos, para no solamente porque estamos ya con el segundo encargo de Trasate para la redacción del proyecto y para que la obra vuelva a empezar en el 2026, sino que estamos adelantando muchas de las cosas que iban después, ¿no? Estamos adelantando todo lo que es el Avelino González, el Hospital de Día Infanto-Juvenil en Gijón, la Escuela Universitaria de Enfermería, el parking provisional, que hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento ahora para un parking provisional, pero también los pliegos del parque definitivo, y estamos también en este nuevo proyecto incluyendo una serie de zonas que no estaban previstas, ¿no? Laboratorio, esterilización, hemodiálisis, farmacia, zona de extracciones, y creo que el proyecto que ahora se plantea es un proyecto absolutamente hablado con los profesionales, muy funcional, que va a dar muchísimo más espacio y mucha más infraestructura. Tengo que decir que el Hospital Universitario de Cabueñes está funcionando bien y lo vemos tanto en lista de espera como también está funcionando con unos profesionales estupendos que están con nuevas tecnologías, incluso innovadoras a nivel de España, pioneros, y que creo que lo que necesitan esos profesionales, y así vamos a hacerlo, es más espacio y más infraestructura para seguir realizando su trabajo. Bueno, hablamos de plazos. Hablamos de plazos, no me gusta nada hablar de plazos porque los plazos ya sabes que cuando hablamos de administración a veces son complicados, ¿no? Y entonces, pero sí hablamos de 2026. Muy bien. Bueno, pues hoy lo dejamos aquí. Quizás en próximos meses podamos volver a charlar y testear cómo van las cosas, ¿no? En esta última parte de. A mí me parece muy interesante que la gente conozca, ¿no? Conozca lo que estamos haciendo en salud, porque a veces me da la sensación que sí conocen una parte de la salud, pero tienen que también conocer, bueno, lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que es importante. Muy bien. Te agradecemos que hayas compartido este tiempo con nosotros, consejera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y hoy vamos a cerrar el percorrido que hacemos todas las mañanas con el programa, con Asturias al Día, falando de literatura fantástica, falando del Festival Celsius, que como sabéis está desendolcándose estos días desde ayer, martes, en Avilés, y vamos a hablar de ello con dos escritores, con Ana Pereira y con Xon de la Campa. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberte al estudio. Xon, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias también por estar con nos. Como estáis viendo el Celsius, que ayer tuvisteis alguna que otra cosa, ¿no? Los dos, ¿no? Pues sí, ayer hicimos la presentación. Bueno, primero abrieron el Celsius, que siempre faen una ceremonia muy guapa de apertura con una botella donde guarden el espíritu, y abrieronlo ellos con la antología Nosotres, que coordinó Ana. Sí, tuvimos, bueno, la verdad llegué yo una pasada, lo de abrir un festival así, y flipante. Sí. Y encima llegues para allá, que estaba San Nelson detrás, ¿no? Sí. Claro, estaba aquello petado, pero hasta atrás, una maravilla. Sí, sí. Y es importante lo de nosotros, Ana, ¿no? Y una antología, como bien decía Xon, de 12 mujeres, 12 escritores, sí, de literatura fantástica. Literatura fantástica y en asturiano. Y en asturiano. Eso. Sí, y una cosa guapa, porque por momento hay muchas cosas así de poesía y tal, pero el fantástico y como reticente la gente, ¿no? Y como de segunda. Ayer todavía contaba García Oliva en la charla que dio él y tal, que cuando él hizo la trilogía de Llama Oscura, que, claro, miraban lo raro, ¿no? Estás haciendo ahí literatura menor, ¿por qué? Porque allí es literatura menor, que tiene de menos. Sí, además una cosa guapa que tiene la antología esta de mujeres y es que precisamente en el caso de la literatura fantástica en asturiano, pues contarles con los dedos, o podías contarles con los dedos de la mano, porque tenías a Blanca, tenías a Ana,
y poques más. Y agora con la antoloxía esta, por lo menos, conseguimos, dende Radagás, conseguimos sacar, a ver, de algunes son noveles, de algunos de los autores, pero bueno, son 12 autores, y lle prestoso ver, para mí la literatura fantástica lle un poco como el mundo del cómic en asturiano, en el sentido de que por de alguna razón está muy masculinizada, lle todo paisanos. Entonces lle guapo que ver el punto de vista de cómo ven la fantasía, la ciencia ficción, las mujeres, que tienen mucho que decir. Sí, sí. Y estoy hablando yo. Como siempre. ¿Y tú y la portada de nosotros? No, eso fíjalo todo ella. Porque es ilustradora también. Yo soy pintamones, yo hago de todo. Bueno, pero fas de todo y faslo bien, porque tienes ya algunos premios, ¿no? Tengo premios. ¿Tienes premios? Sí, hombre, sí. Premio? No, tienen varios premios por escritura, el de Contadora. El de Contadora, claro. El de y yo a nivel artístico no sé si tienes premios, pero vamos, sí, yo ilustradora y tengo cosas pequeñines. Tengo el certamen de pintura al aire libre de Orllé, que hacen 2 añinos que estuve yendo con ellos y va, préstame. Pero bueno. ¿En Casú? Sí. Bueno, con lo cual, guapo el estudio de ayer de nosotros. ¿Tenéis algún plan? ¿Facéis de algún plan con esta publicación? ¿Qué queréis que pase con ella, Ana? Hombre, pues estaría guapo hacer más, ¿no? Sí. Que se uniera más gentuca y tal, y poder sacar otras cosas con más mujeres. Porque esto es lo de siempre, ¿no? Si no das un poquitín el puso ahí a la gente para que empiece a hacer cosas, no les faen. Y sin embargo, ya ves, 12 escritores, 3 conocíes, unos cuantos que no daban por el asturiano y ahora están dando por ello, alguna que tenía cosas escritas, Nadine que decía, Nadine ilustradora. Y yo creo que una persona francesa, cuando... además. Y francesa, además. O sea, lo de ella ya me está tremendo. Y una cosa curiosa. A ver, una cosa muy guapa que pasó con este libro, y que lo que decía ella, hay escritores que sí tenían más cosas fechas, pero muchos entamaron a hacer cosas nuevas y todos quedaron como con ganas de más, y entonces muchos están desendolcando lo que son les pequeñas historias que sacaron, pues hacerles un poco más largas o hacer cosas anexes que tienen que ver con ellos, a lo mejor pues eso, convertirse más en novelas más novela, ¿no? Y bueno, soy guapo. Siente moza además. Sí, hay gente muy, muy joven. Sí, porque Elena, ¿qué tendrá? 20 y pocos. Sí, no, y esta Beatriz tiene 20 y pocos. Sí, hay gente, a ver, lleva bastante variado, de 20 y pocos a los 50, creo que es lo máximo, ¿no? Por ahí. Sí. Parece que sí. Bueno. Sí, estuvo prestoso. Y yo ayer por la tarde presenté yo La Auberxana y el Fugau, que es una historia muy prestosa de todo, de nazis, de maquis, de agentes de la CIA y de xanes. Y la verdad que estuvo muy bien, fue mucho público, yo en el momento de los firmes vino mucha gente a falar y a firmar, y la verdad que estuvo prestoso. Y que ya es superstar. Claro, pero tienes que explicarnos un poco más esto de La Auberxana y el Fugau, porque ye como si fuese la segunda parte de un trabajo de Abel Martínez. No lle tanto una segunda parte, sino que... No, compartimos universo, que es diferente, ¿vale? Las dos historias pueden irse de manera independiente y no pasa nada, o sea, tú puedes ir la mía y no pasa nada, y la de él y no pasa nada. Lo que pasa que si llegaste la de él, vas a ver ciertas cosas que vas a encontrar en la mía, pero la mía va por otros caminos. Vale. Pero vamos, compartimos universo y una idea prestosa, porque pues eso, meter... yo siempre digo que un poco... A ver, una cosa muy guapa de Indiana Jones es que dedícase a dar hostias, a descubrir secretos, a matar nazis, no, pero bueno, de ellos... Bueno, algunos sí, ¿no? Algunos sí. Entonces yo intenté meter todas esas cosas en la historia, pero que pasase en un pueblo ficticio de les cuenques mineres. Y bueno, o sea, no fondero de Asturias. No fondero, lo más fondero. Bueno. Quería que fuese auténtico, para hacerlo auténtico hay que meterlo en los cuenques, si no meten en los cuenques. ¿Qué te vamos a decir, Ana y yo, no? La zona oscura. La zona oscura. Claro, y entonces pues Préstame más eso de no fondero de Asturias. No fondero. Voy a empezar a decir, ¿dónde vives? No fondero de Asturias. Sí. Efectivamente. Y Way presenta a Ana con la que ganó el... no, es verdad, la cuna vacía. No gané nada con esa. No, amigos, gané amigos. No ganó nada de
momento. Perres, ganaste muchos perres. Sí, Pero vaca. antes de ir a la Cunabacia, Sean, en este caso les portades son tuyas, ¿no? Sí. Yo fago muchas portadas y muchas prácticamente todas, ¿no? Bueno. De Radagascas y todo eso, muchas, vamos. Bueno, vale, y presentámoslo ayer, Sí. está recién Sí. acabante de salir, Está casi... planes que tienes para él, porque habrá más presentaciones además de la Sí, del a ver, Celsius. bueno, la idea de ir moviéndolo por ahí, tuvimos en la Feria del Libro de Madrid con él, que también vino xente, y é curioso al encontrar a lectores de asturiano madrileños, que los hay, o sea, madrileños, conocí a varios rapazos que eran fíos de asturianos, pero nacidos y crecidos en Madrid y que se habían aficionado por la lectura en asturiano porque, bueno, era una forma de conectar con... Y entonces venían y, por ejemplo, con este de la Berxana estuvieron contándome que nada, que muy bien, que ellos gustaba. Y la idea es eso, de ir moviéndolo por ahí, hacer diferentes presentaciones, probablemente en algunas de las librerías de Xixón y Beu. Estaba yo en conversaciones con Ana para llevarlo a algún sitio de Les Cuenques. Y un plan que tengo, pero sí ya en más largo plazo, porque sabes que yo fago cómic, entonces esta novela en concreto es muy visual para mí, ¿no? Y entonces apetece mucho llevarla al cómic. Entonces, a más largo plazo, cuando acabe lo que estoy haciendo muchas cosas, la idea es meterme y transformarlo en un cómic también. Bueno, entonces, qué guapo. Vale, pues ya vendrás y lo comentamos también, sí. ¿no? Y una cosa más contigo, Sean, porque si no me equivoco, hoy presentes equipo Texu de Sergio Huelga, ¿no? En el Celsius también. Presentámosla en el Félix de Xixón. Y la verdad que estuvo muy guapo, porque Sergio estuvimos hablando de cuáles eran sus influencias y tal, y hizo una cosa muy guapa, que ye de lo que siempre me quejo yo, que ye precisamente por el mundo del cómic, que ye muchísimo de la literatura asturiana está enfocado hacia los adultos, que está muy bien, porque los adultos son los que merquen las cosas y lleguen. Pero claro, necesites que los guajes y que los niños llegan. Y para que los niños llegan, aparte de tener traducciones, que está muy bien, necesites tener material nativo, o sea, material fecho en Asturias, que fale de cosas de Asturias y que preste y que sea algo. Y entonces lo que hizo Sergio fue una especie de los 5 asturianos, y son unos guajes que se dediquen a investigar una serie de cosas con mitología de por medio. Además Sergio, que trabaja mucho con niños, pues bueno, vinieron muchos guajes en la otra presentación y parece que está teniendo bastante éxito, y eso es muy guapo, porque eso es lo que necesitamos que los niños de entre eso 8 o 9 se metan a 90 se metan por el asturiano, y hay que darles algo que ellos resulte atractivo, claro. Porque ¿cómo llegasteis vosotros a la literatura, vamos a decir, fantástica? Por García Oliva, por ejemplo, que lo mencionabas antes, Ana. Yo caí en la literatura fantástica de aquellos de cuando no había internet y tenías que hacer algo para entretenerte. ¿Qué pasa? Carnet de biblioteca. Igual leíes, sí, aquello ya era la de mi madre, vamos. Yo empecé por eso, por lo típico, cómics. Sí, saltaste del Don Mickey a los Excalibures y cosas por el estilo. Llega aquí el amigo y como si fuera hermano mío. Entonces, no sé por qué, pero tenemos gustos muy cosas similares, muy parecidas. Sí. Además, somos más o menos de la edad, entonces vivimos cosas muy similares. Descubrimoslo cuando nos conocimos hay 2 años o 3. Nada, pero tú de qué casa, de qué parte de mi casa saliste. El tema es que, a ver, yo no me acuerdo cuándo exactamente. Sí, es verdad que los cómics van metiéndote por ello. Por ejemplo, yo sí recuerdo cuando llegué El Hobbit y El Señor de los Anillos. Las dos cosas, cuando yo les llegué, ya eran conocidas en círculos muy oscuros, que no había películas, no había nada, y yo al contrario en una biblioteca, o sea, yo fui a la biblioteca, vi una portada que me gustó, y digo, ¿qué será esto? Pero no tenía ni idea de lo que era, y agarré El Hobbit, y digo, oye, esto es guapísimo, esto tal, y había más, y entonces empecé a leer, y a partir de ahí empecé a leer otros autores, y ya desde siempre, y a lo mejor tenía 13 o 14, no tenía muchos más, y ya desde siempre, yo todo lo que hice a nivel de escribir, o de dibujar, o de hacer cómic, siempre tiene ese punto fantástico, porque a mí atráeme mucho. O sea, la vida normal es muy aburrida. Esa frase suéname. Entonces yo prestoso movete en sitios así fantásticos, extraños, ciencia ficción. Ella hace mucha ciencia ficción. Y libertad absoluta, puedes hacer lo que te dé la gana. Y yo lo guapo, ya traerlo, para mí personalmente, ya traerlo a Asturias. A mí me encanta, oye, ponesme una cosa de Sherlock Holmes en Londres fantástica, me encanta. De Lovecraft, me encanta. Pero coño, ¿y si lo pones en Asturias? Ya la repera. Porque claro, de repente
encuentres los paisajes de los que tú estás yendo en el sitio, tieneslos tú aquí. El libro de ella de BDR, una de las cosas que más ellos presta a la gente, que bien la gente a contailo, es decir, y que esos sitios anduve yo por ahí, en el Parque de Red estuve ahí. Por ahí, y dísmelo mucha gente, pues con el de la cuna va a pasar también, ¿eh? Sí, ya verás. Cosas. La cuna vacía que presentes hoy por la tarde. Güey, que y lo último que tienes, ¿no? Sí, publicado. Sí. ¿De qué va La cuna vacía? Sí, una historia del arte alternativa, por decirlo de alguna manera, partiendo de la base de Darío de Regoyos, que es pintor nuestro, ¿no? Sí, y pintor nuestro. Y pintor pero nuestro casi toda su obra compartido. Ves en Cantabria, ¿no? Sí, lamentablemente. En Cantabria o en el País Vasco. En el País Vasco también, El sí. Museo de Bellas Artes de Bilbao, efectivamente. Eso. Pues la idea y eso, ¿no? Una mezcla de qué puede pasar cuando un artista, por decirlo de alguna manera, empieza a ganar éxito. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Y que sale de la cabeza o y que hay algo más ahí detrás, ¿no? Entonces ahí entra todo lo fantástico y todo el tema de que sí, sociedades mistéricas de principios del 20, pactos con demonios, todo ese tipo de... Da mucho juego. Méteslo todo allá. Mételo todo. Y además presta. Vale. Y faz una pregunta, una pregunta que si para triunfar en el arte fai falta hacer un pauto con liaño. A todos los niveles, ya sea el liaño, vale. De verdad. O sea, salimos de aquí y hacemos un... Sí. No, es que si lo pienses, dices tú, bueno, y el del plátano en la pared, ¿a qué crítico pagó? Eso no hay un pacto con el liaño. Bueno, sí, pacto. Dandy Warhol a saber, ¿no? También. Sí. Algo de liaño había fijo. Seguro, sí, segurísimo. Sí, seguro que sí. O extraterrestres, ya sabes. Bueno, que la cuna vacía, ¿y la primera presentación que vas a hacer? Sí, salió el profesor para esto. Vale, con Rádagas también. Sí. Que y la editorial de referencia. Y la que nos presta. En la editorial de referencia. ¿Con la portada de Sean también? No. Ella es autónoma. Perdona. Yo faigo todas las portadas, pero lo que escribe ella, failo ella, porque ella bien con todo el equipo. Llámame, hombre. Bien con todo el equipo. ¿Y qué planes tienes? Para después del verano, por ejemplo. Después del verano, no sé. Con la novela, ¿eh? Esperar a ver qué pasa. Yo creo que va a prestar, porque yo hay una forma distinta de acercarse al arte. No fae falta que seas un entendido, palela. Y una novela que te presta, que te mete en ello, que te va a hacer visitar sitios, yo qué sé, hay partes como el Valle Oscuro en la zona Llanes, habla de Llanes también, habla de Santa María Zalón, que está en Casa Dios. Y igual hay manera de poner cosas en el mapa, ¿no? A través de literatura. Claro. De lo fondero de Asturias. Muy de lo fondero. También, ¿no? Sí. Bueno, o sea que estos dis Celsius, ¿no? Sí, además está muy bien porque mira, ayer nos comentaba el editor que les ventes viven muy bien el primer día. Oye, que ventes muy guapes, tal. Y digo, entonces, a ver, tienes un público cautivo ahí en el Celsius, que ya es gente que gusta ese tipo de cosas, y entonces ya vienen como con muchas ganas. Jorge Iván, Jorge Iván y toda la directiva, fanlo muy bien porque atraen a la gente y saben a la gente cómo atraerla y a la gente que tienen que atraer. Entonces, a nivel de ventas funciona muy bien, y yo a nivel de autores y de relación con el público también funciona muy bien. Yo estuve firmando cosas y hablando con la gente, y la verdad que se ve que la gente tiene muchas ganas de ello, y la verdad que tenían que haber más festivales de este tipo. Sí, tenían. Pero, bueno, nosotros tenemos el Asturcon que hacemos, llevamos 3 ediciones ya, no me acuerdo, pero yo mucho más pequeño, o sea, no tiene nada que ver, yo una cosina mucho más de andar por casa. Celsius, claro. Lo del Celsius y una cosa profesional con grandes nombres y prestosos. Tuvieron esta semana Natalia Menéndez, que presentó ayer también en el Celsius. Tuvo Rodolfo Martínez, Rodolfo Spórtula, también falándonos de lo suyo, ¿no? de la editorial que dirige, que también es bastante potente dentro de lo y que además fa, cosas. Yo soy cliente habitual de Spórtula y de Rodolfo, y fai cosas súper interesantes, que fai poco todavía ganó un premio precisamente por
por las historias de No, y era por un, ¿cómo se llama esto? Un ensayo sobre Conan. Sobre Conan, sí. Faló del... Bueno, creo que va a hablar del... No sé si va a hablar del también en el Celsius. Sí. Entonces, a ver, en Asturias hay mucha cantera de lo fantástico y a nivel literario. Y nada, nosotros somos la sección pequeñina del asturiano que queremos... por un lado, gustanos también esas cosas e intentamos pues sacarlo en asturiano y yo siempre digo lo mismo. Yo, aparte de pasarlo bien y de sacar cosas, sobre todo lo que quiero es crear material para que la gente tenga cómo y con qué disfrutar en asturiano. Claro. Que es fundamental. Está claro. Bueno, llegamos al final de la charla que teníamos. Estamos aquí para presentar también esas cosas, que presta mucho falar de... Yo volveré, si me deseáis, vuelvo. Sí, claro que sí, de literatura y de literatura en lengua, por supuesto, en lengua asturiana. Bueno, Ana, que tengas mucha suerte con la cuna vacía. Seguimos en contacto. También te has invitado para cuando quieras venir aquí. Y Sean de la Campa, lo mismo te digo. Muchas gracias también, que tengáis mucha suerte con lo vuestro y que vaya bien, que disfrutéis. Pues nada, Celsius. Muchas gracias por invitarnos. Y nada, ayer en asturiano, que muy precioso. Muy bien, y a todos ustedes, muchas gracias también por la atención. Mañana volvemos. Disfruten de este miércoles. Hasta mañana. Gracias.